Ok, buenas tardes para todos. El día de hoy entonces retomamos con las alteraciones vasculares de la retina. Hoy corresponde hablar sobre macroaneurismas arteriales retinianos y otra entidad que es la enfermedad de Ills. Para comenzar con los microaneurismas arteriales retinianos, tenemos que fue Robertson el primero que acuñó este término como macroaneurisma arterial retiniano o macroaneurisma retiniano idiopático a todas aquellas lesiones que característicamente adoptaban una forma fusiforme o redondeada de las arteriolas de la retina de gran tamaño, entre 100 y 250 micras de diámetro, que ocurrían en las primeras tres órdenes de bifurcación arteriolar, principalmente a nivel de los cruces arteriovenosos, y que generalmente no están asociados a otras entidades oftalmológicas. Lo característico de los macroaneurismas o MAR es que suelen verse principalmente en mujeres entre los 60 y 70 años de edad, con afectación unilateral en el 90% de los casos, y suele afectarse con mayor frecuencia la arteriola superotemporal, seguida de la inferotemporal. Existen, por supuesto, factores de riesgo que pueden aumentar su incidencia, sobre todo aquellos que están directamente relacionados con la anatomía arteriolar o la ateroesclerosis, como la hipertensión arterial crónica, las dislipidemias o incluso defectos propiamente intrínsecos de los vasos sanguíneos, entre otros. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que se debe inicialmente a una isquemia focal de la pared de la arteriola que va a causar una debilidad de la capa muscular, con aumento de su permeabilidad, remodelación del colágeno y dilatación sacular de los vasos. Entonces, básicamente podemos resumirlo en que va a haber una debilidad de la pared muscular de esa arteriola, con adelgazamiento, fibrosis y disminución de su elasticidad, que van a condicionar una dilatación aneurismática que es bastante frágil y al romperse va a ocasionar una hemorragia patognomónica llamada multicapa o en diferentes planos, que puede estar o no acompañada de exudación. Me parece importante traer a cotación la diferencia entre microaneurismas y macroaneurismas. Los primeros son lesiones a nivel de los capilares, mientras que los macro a nivel de las arteriolas musculares. Por supuesto, su tamaño es bastante diferente. Los microaneurismas son más pequeños. En cuanto a su fisiopatología, los microaneurismas se deben a un engrosamiento de su membrana basal con pérdida de pericitos y de células endoteliales, a diferencia de los macroaneurismas que, como vimos anteriormente, se debe a una debilidad en la capa muscular de la pared arteriolar. Generalmente los microaneurismas son múltiples, como vemos en el caso de la retinopatía diabética, mientras que los macroaneurismas suelen ser aislados, únicos, o si hay varios, generalmente están muy localizados, muy focalizados. Aquí tenemos un ejemplo, una fotografía de fondo de ojo y angiografía con fluoresceína de ambas entidades. Del lado izquierdo vemos entonces la presencia de microaneurismas muy pequeños a nivel del lecho capilar y que a nivel de la angiografía con fluoresceína podemos detallar o evidenciar muy fácilmente como puntos hiperfluorescentes múltiples a nivel del lecho capilar. Mientras que en el caso de los macroaneurismas son lesiones más grandes, localizadas en las primeras bifurcaciones de las arteriolas, acompañadas de una hemorragia multicapa, incluso exudación, y que en la angiografía con fluoresceína se ve como una lesión hiperfluorescente que sale de la pared del vaso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que van a dar estas lesiones? Generalmente son pacientes que en su mayoría van a ser asintomáticos y se van a diagnosticar como un hallazgo casual. Sin embargo, muchos de estos pacientes pueden cursar con disminución de la agudeza visual
cuando estas hemorragias, exudación, cursan con afectación del área central. Teniendo en cuenta que cuando se rompe un macroaneurisma, ese sangrado puede ser en diferentes planos, pudiendo afectar el espacio subretiniano, el intrarretiniano, subhialoideo o el espacio prerretiniano a nivel vítreo. Pueden verse en algunas ocasiones como lesiones pulsátiles contiguas o adyacentes a la pared arterial y que muchas veces, sobre todo en angiografía con fluoresceína, pueden dar la apariencia de hemorragias en reloj de arena. En cuanto a su evolución natural, tenemos que la mayoría de estos macroaneurismas, una vez que se rompen y tienen cierto sangrado, involucionan a través del tiempo hasta su resolución espontánea, como vemos en la secuencia de imágenes superiores. Al cabo de un año ya no había rastros de ese macroaneurisma. Muchos de ellos se trombosan, se esclerosan y no vuelven a sangrar. Aquí vemos otro ejemplo con una gran hemorragia prerretiniana con exudados circinados alrededor que con el paso de los meses fueron disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. Este es el denominador común o la mayoría de los casos. Sin embargo, muchos no evolucionan de esa manera, sino tórpidamente, y es cuando tenemos las complicaciones, que hablaremos más adelante. Para ello es importante primero definir ante qué tipo de macroneurisma estamos presentes. Pueden estar en un estado inactivo o latente, en el que no hay ningún síntoma, se descubren como un hallazgo casual, y de haber hemorragias o exudados son tan pequeños, de menos de un diámetro de disco, que realmente no ocasionan ninguna sintomatología en el paciente. Pero hay macroneurismas hemorrágicos, propiamente dicho, que sí van a ocasionar una pérdida o disminución aguda de la agudeza visual, con afectación central, con hemorragias y exudados mucho más grandes, y también macroaneurismas del tipo exudativo que van a deteriorar progresivamente la agudeza visual, con exudados de gran tamaño, en patrón circinado, que van a estar asociados a edema macular crónico y líquido subretiniano. Entonces, centrándonos en los macroaneurismas hemorrágicos, vemos entonces diferentes ejemplos en los que hay un macroaneurisma en una de esas arteriolas, en las primeras bifurcaciones de la arteriola superotemporal, con hemorragias pre e intrarretiniana, con afectación central. En la siguiente vemos un mayor predominio de una hemorragia subretiniana, también con afectación central. Y en la tercera vemos un predominio más de hemorragia prerretiniana o subhialoidea, con afectación central. En el caso de los macroaneurismas exudativos, vemos que adquieren un patrón circinado alrededor del macroaneurisma, que puede extenderse a nivel macular. Y en cuanto al diagnóstico, básicamente se hace a través de la clínica, del examen oftalmológico, pero podemos valernos, por supuesto, de las diferentes imágenes multimodales que conocemos, de manera tal que en la angiografía con fluoresceína, que es el gold estándar, podemos ver cómo se delinea completamente la lesión sacular como una imagen hiperfluorescente que se llena desde tiempos tempranos de la angiografía, que adquiere una forma redondeada o fusiforme, pero con fuga tardía, pero que en muchas ocasiones no logra verse del todo, bien sea por bloqueo de la sangre que está superpuesta, o bien sea ya por defectos de llenado cuando hay presencia de trombos. En estos casos, cuando la angiografía de fluoresceína no nos evidencia un macroaneurisma por defectos, por defectos de llenado o por bloqueo,
Podemos valernos de la angiografía con verde de indocianina, que por tener un espectro cercano al infrarrojo nos permite una mayor visualización de estas lesiones, pudiendo dejar al descubierto. Las imágenes de la izquierda son angiografías con fluoresceína y las de la derecha son con verde de indocianina. Entonces vemos cómo es mucho más evidente el macroaneurisma como una lesión hiperfluorescente con la angiografía con verde de indocianina. El eco ocular muchas veces es útil, sobre todo en el caso de hemorragias vítreas densas, cuando queremos excluir desgarros o desprendimientos de retina. Y en el caso del OCT, vamos a evidenciarlo como una lesión hiperreflectiva, redondeada, que compromete las capas internas de la retina y que deja una sombra acústica posterior, como vemos en estas imágenes. Aparte de ello, podemos evidenciar las complicaciones asociadas, hemorragias prerretinianas, hemorragias subhialoideas o síndromes de tracción macular que estén ocurriendo. En cuanto a la angio-OCT, tenemos que es una herramienta verdaderamente útil sin necesidad de contraste y que también nos permite delinear tanto en el plexo vascular superficial como en el profundo la presencia de esas dilataciones fusiformes en las arteriolas, más en el plexo superficial, con una alta tasa o un alto flujo, como vemos en la imagen. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, son varios, principalmente retinopatía diabética, telangiectasias retinianas, hemangiomas, melanoma maligno en el caso de estas hemorragias subretinianas que adquieren una coloración oscura, desprendimientos del EPR hemorrágico o incluso lesiones neovasculares por una degeneración macular asociada a la edad. Hablando de pronóstico y manejo, por lo general son lesiones que tienen un pronóstico visual excelente, siempre y cuando no haya una afectación macular o central. Siempre se deben tratar o manejar los factores de riesgo sistémicos como la hipertensión y la dislipidemia, y tener en cuenta que la mayoría de estos macroaneurismas tienden a involucionar espontáneamente con el tiempo sin requerir tratamiento. Sin embargo, el hecho de que tratemos o no va a depender de varios factores como la agudeza visual del paciente, la localización de esa lesión y por supuesto si está asociado o no a complicaciones. De manera que se recomienda observar aquellos pacientes que tengan macroneurismas con buena agudeza visual, que tengan una ubicación nasal o inferior, puesto que no van a comprometer en gran medida la mácula, y aquellos que no, por supuesto que no estén complicados. También aquellos macroaneurismas que se presentan como inactivos o latentes, que tienen muy poca hemorragia o muy poca exudación, sabiendo que muy probablemente van a involucionar. Y con aquellos macroaneurismas hemorrágicos que no involucran la mácula, se pueden también plantear observar mensualmente hasta que logren involucionar completamente. Ahora, en aquellos macroaneurismas complicados con afectación central o que no se resuelven al pasar el tiempo, podemos plantear diferentes modalidades de tratamiento que van desde la fotocoagulación láser, el uso de anti-VEGF, hialodectomía Jack láser, desplazamiento neumático intravítrea o ya una cirugía vitreoretiniana como tal. Sin embargo, bueno, la fotocoagulación láser es el gol estándar para este tipo de casos complicados cuando hay hemorragias o exudados significativos que amenazan la visión central. Y hay básicamente tres formas de aplicarla. El láser directo, que busca actuar sellando directamente el macroaneurisma o sobre el macroaneurisma, acelerando su involución y disminuyendo la fuga. Y esto se logra mediante una quemadura leve
de entre 100 a 302 miliwatts, de 200 a 500 micras. Y bueno, están descritas que pueden haber complicaciones como hemorragias, oclusiones vasculares o incluso neovascularización. También tenemos que está descrito el láser indirecto, que no se enfoca directamente sobre la lesión, sino alrededor de ella y a nivel de los capilares retinianos que están alrededor de la lesión. La idea de esto es disminuir el consumo de oxígeno de esta zona, y esto se logra con potencias un poquito más elevadas, a 400 miliwatts. Se ha descrito a través de diferentes estudios que este tipo de aplicación de láser pues conlleva menos complicaciones. Y el láser subumbral, que se aplica alrededor de los macroneurismas exudativos que están sobre la fobia o muy cercanos a ella, proporcionando una quemadura no visible. Y la idea es que esa hipertermia generada por el láser, pero que sea por debajo, no, que sea por debajo del umbral de muerte celular, causando un daño selectivo del EPR. Y bueno, se ha demostrado que disminuye la formación, el riesgo de formación de membranas epirretinianas. En cuanto a los anti-VEGF, que como hemos visto llegaron para quedarse, pueden utilizarse como alternativa a la fotocoagulación con láser para el tratamiento del edema macular o para el tratamiento de las hemorragias multicapas con una rehabilitación visual mucho más rápida. Esto lo logran gracias a que sabemos que los anti-VEGF pues reducen los niveles de óxido nítrico, producen vasoconstricción, disminución de la permeabilidad vascular, reduciendo así la fuga y el edema, también disminuyendo el tiempo de sangrado. Entonces aquí me pareció interesante un caso clínico en el que frente a un paciente con un macroaneurisma hemorrágico cercano al área macular, con hemorragias prerretinianas, intrarretinianas y un importante edema retiniano, se le aplica bevacizumab en una sola dosis intravítrea, obteniendo resultados a los 3 meses bastante eficaces, disminuyendo casi que por completo el edema retiniano. Sin embargo, bueno, está descrito que hace falta más estudios a gran escala que lo avalen. En cuanto a la hialoidotomía JAK láser, está descrita para hemorragias subhialoideas de gran extensión a nivel macular, para tratar de que esa sangre drene hacia el espacio vítreo y pueda reabsorberse más fácil, ¿no? Sin embargo, no está exenta de complicaciones, entre ellas desgarros, agujeros maculares, entre otras. Entonces, para finalizar con los macroaneurismas, recordar que son dilataciones fusiformes de las arteriolas de entre 100 y 250 micras que ocurren en las primeras 3 órdenes de bifurcación arteriolar a nivel de los cruces arteriovenosos, que suelen aparecer en mujeres de la sexta década con afectación unilateral, que tienen mucho riesgo de romperse y que al romperse provocan una hemorragia multicapa, que es bastante patognomónica de esta entidad, que puede estar acompañada de exudación y de edema retiniano en algunos casos, pero que en la mayoría de ellos son autolimitados y que realmente el tratamiento va a depender de la agudeza visual, la localización y las complicaciones. Pasando entonces ahora a otra entidad, que es la enfermedad de Ills, tenemos que en 1880 Henry Ills fue el primero en observar y describir una serie de pacientes que presentaban anomalías venosas retinianas y que tenían en común que eran jóvenes con hemorragias vítreas frecuentes, recurrentes, y que además de eso tenían epistaxis y constipación. Él reunió a este grupo y dijo que se trataba de una periflebitis retinae con algunas consecuencias sistémicas. Más tarde, Oliver Wadsworth
describe que no es solo una patología o una alteración venosa, sino que hay alteración también a nivel de capilares arteriolares, denominándolo más correctamente como una vasculitis retiniana. Esta entidad recibe el nombre de Ills, que fue el primero en observar estos cambios, y no es más que una vasculitis o angiopatía retiniana oclusiva obliterativa idiopática de origen multifactorial y que se ha demostrado cierta relación con una respuesta inmunológica normal a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis, pudiendo también tener manifestaciones neurológicas. Lo más característico de esta entidad es que va a cursar con una pérdida de tejido conectivo perivascular que lleva a la vasculitis. Esto va a llevar a una isquemia o ausencia de flujo sanguíneo periférico y en última instancia a una neovascularización que va a provocar hemorragias frecuentes en el paciente. En cuanto a su epidemiología, es muy frecuente en el sudeste asiático, en la India y en Alemania, pero a diferencia de los macroneurismas que los veíamos en mujeres más mayores, aquí vamos a verlo es en jóvenes entre 20 y 40 años, aunque también se han descrito casos en niños, siendo menos común. A diferencia de los macroneurismas, que la afectación era unilateral, aquí suele ser bilateral y asimétrica y va a afectar predominantemente la retina periférica o ecuatorial en el 64% de los casos y la retina central o el área macular solo en un 36% de los casos. En cuanto a su fisiopatología, hay inicialmente un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos o una vasculitis, que va a hacer que disminuya la luz de los vasos sanguíneos y que estos se ocluyan, se obliteren, ocasionando isquemia, ausencia de flujo sanguíneo. Esto, por supuesto, va a liberar factores de crecimiento endotelial vascular que van a promover la neovascularización y finalmente la presencia de hemorragias vítreas recurrentes. En base a esto, Charmis clasifica a la enfermedad de Ills en 4 grandes etapas, de más leve a más severa. La etapa 1, en donde solo hay una vasculitis muy leve de vasos pequeños y periféricos. En la etapa 2, cuando ya hay afectaciones de vasos de mayor calibre y áreas más extensas de la retina afectada. En el estadio 3, ya cuando hay presencia de neovascularización, y el estadio 4, ya cuando hay fibrosis y riesgo de retraccional. Sin embargo, actualmente se usa más la clasificación según Saxena y Kumar, que igualmente la divide en 4 estadios, y cada estadio se subdivide a su vez en 2 categorías, A y B. El estadio 1, que siguen siendo periflebitis con algunas hemorragias superficiales, la A para vasos más pequeños, la B para vasos más grandes. El estadio 2, ya vemos zonas de no perfusión, y en el 2B, aparición de neovascularización, bien sea a nivel de la retina o a nivel del disco óptico. El estadio 3 se caracteriza porque ya hay proliferación fibrovascular y hemorragias vítreas, y en el 4, las principales complicaciones de esta entidad, que son el desprendimiento de retina y la neovascularización con glaucoma neovascular. Entonces, tenemos que pueden haber diferentes manifestaciones clínicas. En cuanto a la agudeza visual, inicialmente son pacientes que se presentan con una buena agudeza visual, pero que esta va a ir disminuyendo a medida que avanzan los estadios de la enfermedad. A nivel de segmento anterior, aunque es raro, puede asociarse con una uveitis no granulomatosa, y en estadios avanzados podemos ver la neovascularización del iris. A nivel del vítreo, vamos a encontrar en la fase inflamatoria vitreitis leve sobre las áreas de los vasos que están inflamados, desprendimiento de vítreo posterior y por supuesto las hemorragias vítreas recurrentes.
Y a nivel del nervio óptico, en estadios más avanzados es posible la neovascularización, atrofia del nervio óptico. Entonces, en cuanto a su evolución natural, existen tres grandes etapas: la fase inflamatoria, la isquémica y la proliferativa. En la etapa inflamatoria o etapa temprana de la enfermedad de Hils, vamos a encontrar la vasculitis, los exudados perivasculares, las hemorragias retinianas superficiales y dilatación venosa. Generalmente esta vasculitis tiene mayor predilección, como lo dijimos, por la retina ecuatorial y periférica. Y una vez que se logra resolver esa vasculitis o esa actividad inflamatoria, viene un proceso de envainamiento vascular que ocurre en el 80% de los casos. En esta fase inflamatoria es posible también que haya una afectación central con edema macular cistoideo, hemorragias subhialoideas, membranas epirretinianas e incluso agujeros maculares. También me parece importante acotar la diferenciación entre una vasculitis activa y una inactiva. En la activa, como vemos, la inflamación de los vasos retinianos que están acompañados de infiltrados retinianos, una vitreitis leve, descrita como cuffing, que es como si fuera un brazalete que rodea el vaso y que pueden ocasionar oclusión, isquemia retiniana y fuga en la angiografía con fluoresceína. Mientras que en los casos de vasculitis inactiva, cuando se produce un enfriamiento del proceso y envainamiento de esos vasos, ya no van a fugar en la angiografía y básicamente se ven como esclerosados, más que con infiltrados. Aquí tenemos algunos ejemplos entonces de ese envainamiento vascular, desde el más leve, moderado, a severo. Pasando ya a la etapa media o a la etapa isquémica, es más factible ver hemorragias intrarretinianas, aumento de la tortuosidad vascular, vasos ocluidos con colaterales y vasos telangiectásicos, con áreas de ausencia de flujo, microaneurismas, exudados, rosarios venosos, entre otros. Aquí tenemos a la izquierda una imagen de fondo de ojo donde es muy evidente la tortuosidad vascular que hay. Asimismo, en la angiografía con fluoresceína vemos la presencia de vasos telangiectásicos, microneurismas, colaterales, áreas de no perfusión a nivel de ecuador y periferia, sobre todo en los meridianos 3 y 9. Y pasando ya a una etapa tardía o proliferativa, es donde vamos a encontrar ya el desarrollo de neovascularización, que va a estar justo entre el límite de la retina perfundida y la no perfundida. Y va a ser cuando realmente va a haber riesgo de movitrio a repetición. Cuando hay un componente fibroso prominente, hay riesgo de retraccional o reumatógeno combinado y neovascularización del disco y del iris. Entonces, los diferentes diagnósticos diferenciales en los que hay que pensar para descartar una enfermedad de Hils son inicialmente, bueno, oclusiones venosas retinianas, retinopatía diabética proliferativas que cursan con neovascularización, procesos como la sarcoidosis o el BESET, el lupus, la drepanocitosis, entre otras. Entonces tenemos que básicamente el diagnóstico en la enfermedad de Hils no es específico, sino que se llega a él excluyendo otras entidades. Y nos valemos de esto mediante la clínica, cuando observamos entonces una vasculitis oclusiva con neovascularización y hemovitrio, que al hacer una angiografía constatamos áreas de vasculitis, bien sea activa o inactiva, con zonas de isquemia y neovascularización, que podemos ayudarnos con un eco cuando hay hemorragia vítrea para descartar que no hayan desprendimientos de retina.
y el OCT, que nos va a ayudar muchísimo a detectar el edema macular y con su seguimiento, básicamente. Entonces, la angiografía con fluoresceína nos va a permitir ver desde fases muy tempranas la tinción de los vasos sanguíneos que están inflamados, y en las fases más tardías vemos que estos fugan. También es posible observar obstrucciones vasculares, vasos esclerosados, la presencia de neovascularización, que en fases tardías va a fugar, o las zonas de isquemia o no perfusión. En cuanto al OCT, de gran ayuda para delimitar el edema retiniano. Vemos cómo en muchos de estos casos se acompaña de un aumento del grosor del perfil neuroretiniano con un edema quístico, y muchas veces acompañadas de membranas, tracción vitreoretiniana e incluso pseudoagujeros o agujeros maculares. En cuanto al tratamiento, vemos que puede ir desde la simple observación y terapia médica hasta fotocoagulación con láser y cirugía vitreoretiniana. ¿Qué casos se van a observar? Aquellos que por supuesto tengan una vasculitis periférica inactiva. Estos pacientes se deben seguir cada 6 a cada 12 meses. También podemos observar aquellos pacientes con hemorragia vítrea no complicada, en los que hemos descartado un desprendimiento de retina, y que debemos valorar cada 2 a 6 semanas, puesto que la mayoría de estas hemorragias vítreas suelen desaparecer a las 6 semanas. Sin embargo, decidimos administrar terapia médica en el caso de pacientes con vasculitis activa. De hecho, es el gold estándar o tratamiento de primera línea en fase inflamatoria mediante esteroides. Estos esteroides pueden ser dados sistémicamente o periocular a una dosis de 1 miligramo por kilo día, y teniendo en cuenta que se debe reducir de 5 a 10 miligramos por semana, manteniéndolos al menos durante 8 semanas. También están descritos los implantes subtenonianos de triamcinolona o los intravítreos de dexametasona. En el caso de tratamiento inmunosupresor, rara vez se requiere, y en el caso de los anti-VEGF se ha demostrado que puede usarse como alternativa en los casos de neovascularización que no responden adecuadamente al láser, pero teniendo en cuenta que pueden aumentar el riesgo de tracción, fibrosis y tracción vitreoretiniana. En cuanto a la fotocoagulación láser, es el tratamiento de elección en la etapa proliferativa, y la idea es atacar con láser aquellas áreas de neovascularización y de zonas de no perfusión. Sin embargo, cuando hay ya una neovascularización en el disco, se amerita una fotocoagulación panretiniana. Los parámetros que se deben utilizar son un spot de 400 a 500 micras con una duración de 0.15 a 0.2 segundos y a un intervalo de 0.1 a 0.3 segundos. Importante tener claro que el láser debe usarse en la etapa proliferativa, no en la etapa inflamatoria activa, ya que esto puede propiciar a que empeore el edema macular o la misma inflamación. Y la cirugía vitreoretiniana la reservamos entonces para aquellas hemorragias vítreas persistentes que no se resuelvan al cabo de 3 meses, o aquellas que estén acompañadas de un desprendimiento de retina con membranas vítreas extensas, y teniendo en cuenta que una vez que entramos a cirugía vitreoretiniana, lo ideal sería completar la endofotocoagulación láser de todas las zonas isquémicas. Entonces, para concluir, las perlas que debemos tener siempre presentes: la enfermedad de ILS se presenta predominantemente en varones jóvenes, de forma bilateral y asimétrica, y se caracteriza por ser una vasculitis oclusiva, que va a afectar predominantemente la retina periférica, ocasionando hemorragias vítreas recurrentes. Generalmente tienen un buen pronóstico, y
el gol estándar del tratamiento en la etapa inflamatoria son los esteroides, en la etapa proliferativa el láser y la cirugía vitreoretiniana básicamente se deja para el caso de complicaciones. Por su atención, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Bueno, comenzando por decir que, bueno, muy completo. Estas son patologías en realidad que, bueno, el macroneurisma sobre todo es algo que acostumbramos a ver como dijo ya Guzmán, ¿no? Personas ya después de los 60, 65 años, generalmente hipertensas. Hay algo que sí quería hacer la acotación, que generalmente, como se presentan en las arteriolas de segundo, en las ramificaciones de segundo y tercer orden, y esas no están presentes en el área foveal, es raro ver un macroaneurisma foveal o foveolar como tal, ¿no? Entonces, cuando uno ve que hay una hemorragia foveal, generalmente no es por esta alteración. Hay que relacionarla con otra patología, ¿ok? Pero puede ser una generación o cualquier otra de las cosas que pueden pasar en el área foveolar, pero no generalmente por la ubicación y porque la capa muscular está involucrada. Sabemos que el área foveal como tal va a estar respetada en la mayoría de los casos, y si está involucrada, va a estar involucrada es por el efecto que produce el macroneurisma sobre esa zona, es decir, exudación, cronicidad del proceso, etcétera, ¿no? Otra cosa importante de acotar es que generalmente puede presentarse uno o varios en el mismo ojo, y es raro que haya bilateralidad, pero se puede presentar. Pueden haber hasta un 10% de casos donde puede haber bilateralidad, ¿no? Pero es raro. Entonces, bueno, tener esas cosas como punticos de referencia, porque el tratamiento, bueno, aconsejar al paciente es una lesión que está, si está fuera del área foveal, y podemos en un momento dado controlarla con el Avastin, o en un momento dado brindar un patrón de láser seguro alrededor de la lesión, sobre todo si hay edema o hay exudados duros. Eso puede ayudar a que el proceso se reabsorba y digamos que se eh, canalice mucho más rápidamente, y el paciente disminuya su percepción visual de la lesión que tiene a nivel ocular. Eso por el lado de los macroneurismas. Por el lado de la enfermedad de Iris, me parece muy importante, sobre todo relacionarla, porque estos son patologías que vamos a estar viendo en el curso de la práctica y que se pueden confundir muy fácilmente con muchos otros procesos, ¿no? Pero en el caso de la enfermedad de Iris, como es una vasculopatía que va a generar una hipoxia periférica, y va a tener asociación de vitreitis y uveitis en muchos casos, y recurrencia de hemorragia. Tenemos que recordar que cuando veamos patrones que se asemejen a esto, tenemos que descartar que haya una prueba de tuberculosis positiva. Pero en el caso de IRS sí se le ha asociado con una tuberculina positiva. Y como el estándar de la mayoría de las uveitis es el tratamiento con esteroides, es importante que si vamos a arrancar a tratar a un paciente que tiene una uveitis y una vasculopatía de His con un esteroide, tratemos de estar seguros de que está libre de cualquier compromiso sistémico a nivel de pulmonar, etcétera, que puede en un momento dado también hacer que el pronóstico, si vamos a recurrir a esteroides orales, sea complicado si hay alguna patología infecciosa involucrada, ¿no? Son patologías que en un momento dado hay que hacer un despistaje de muchas otras factores que pueden mimetizar estos procesos. Muchas veces se solapan entre ellas, y prácticamente cuando el paciente ya está crónico puede semejar cualquier cosa, y es muy importante tener, digamos que un control y un seguimiento, y tratar de más o menos ver cuándo comenzó y, bueno, los detalles de la historia clínica que son tan importantes a la hora de tratar de llegar a un diagnóstico lo más preciso posible. ¿Ok? Eh, bueno, básicamente esa era la acotación de estas dos patologías que vimos el día de hoy. No sé si Raúl nos puede complementar algo de lo que él ha visto con esto. Bueno, mira, en cuanto al ILS, yo no he visto ningún ILS. Tuberculosis activa, sí, bastante, muchísima. Pero
fíjate que llama la atención, por ejemplo, en Sudamérica, el ILS, quienes publican ILS son los peruanos. No me preguntes por qué, porque todo el mundo se hace la misma pregunta. En Perú el ILS es más, está por encima de la toxoplasmosis. O sea, de uveitis infecciosa. O sea, entonces, oye, estás hablando de una estadística alta, ¿no? Lo cual, por ejemplo, para los argentinos, para los chilenos, etcétera, ellos no tienen eso. Y nosotros aquí tampoco, ¿no? Sí, Eh, de acuerdo. como diferenciando ILS, por supuesto, de una TBC activa. Entonces, pero lo que tú decías en cuanto como el tratamiento es con esteroides, porque se producen unos cuadros inflamatorios impresionantes, o sea, es devastador a veces. Y, y el tratamiento, por ejemplo, en Perú, indudablemente, a todos los pacientes le hacen el esquema de TBC, ¿no? Ujú. Con diagnóstico de ILS. Para otros autores de diferentes países, no. Si te vas a la India, ellos no te hablan de ILS, sino de TBC. Entonces, ahí hay sabemos que es un antígeno, o sea, es un antígeno que está latente, indudablemente, pero para tratar con esteroides un ILS, sí hay que dar tratamiento anti-TBC y comenzar a las 2 semanas, como muy tarde con el esteroide para tratar de minimizar, uy, ese daño tan terrible que produce, ¿no? Esa vasculitis es horrorosa. Es como las dos grandes vasculitis son Behçet y el ILS, ¿no? Sí. Y bueno, el herpes, obvio, pero como necrotizante periférico, pero estamos con el ILS. Yo no, nunca he visto un ILS aquí. Incluso cuando estábamos allá, que veíamos en inmunología, oye, pacientes con tantos cuadros de retina, años 94, 95, 96, desde el 90, de verdad. ILS, no. En Venezuela, mm, como uveitis estoy hablando, ojo, porque no todo ILS va a dar un cuadro de uveitis. Pero si tú lo dejas un ILS solo sin tratarlo, te va a terminar indudablemente con un desastre, ¿no? Rubiosis, glaucoma, etcétera, pim, pam, pam, y ese ojo lleva un pronóstico bien, bien malito, ¿no? Entonces, gracias a Dios no es tan frecuente, es muy, muy infrecuente, pero está ahí, está como diagnóstico y hay que tenerlo. Pero Bueno, sí, el tratamiento gold estándar indudablemente en Perú usan mucho, sí, ellos usan inmunosupresores y están utilizando tratamientos biológicos, ¿no? Pero esos ellos que tienen una estadística altísima. Pero el esteroide es el gold estándar y lo que decía Gomari muy bien explicado, el uso de láser pues en las zonas donde haya neovascularización. Y otra cosa que produce mucha membrana epirretiniana, realmente, porque es que el cuadro inflamatorio se va extendiendo, o sea, es centrípeto, ¿correcto? Eso viene en la periferia y se va hacia el centro. A veces puede comenzar en el centro, pero es raro. Nosotros vemos eso más que nada, por lo menos yo lo que veo es lo de afuera. Aquí yo no he visto hills. No sé si tú has visto, María, yo, eh, yo vi uno cuadros en de mi hills. información cuando estaba en información, Uno, este, ¿viste? Ahí uno, tienes. y Exacto. tengo, ajá, Exactamente. pero hay algo importante que se ve mucho en la raza asiática. Sí, bro, no, bueno, claro. Y como en Perú hay mucho asiático y aquí tenemos una Sí, invasión últimamente de sí, asiáticos, no te sí. extrañes que en algún momento comencemos a verlos cada vez con más frecuencia. Bueno, Porque uno no es sabe, probable. o sea, pueden llegar, ¿no? Pero Sí, sí, independientemente de eso, como es una vasculitis tan verdaderamente florida, sí. eh, bueno, hay que tener la previsión y siempre es bueno traer la población porque de repente son cuadros que uno no sabe cuándo van a aparecer en la práctica de uno, ¿no? Entonces, bueno, Es tenerlo en correcto. experiencia. Ujú. Sí, sí, sí. Sin la menor duda. Es así. Bueno, más o menos eso era lo que estaba contemplado para el día de hoy y ¿qué tenemos para el próximo seminario, Guzmán? Tenemos enfermedad de Coats y telangiectasias maculares.
Perfecto.